Buenas noches, mucha. Para todos los que vengan y todavía no han llegado, les agradezco. O sea, de parte mía les agradezco mucho. Em, pues ahorita hay un montón de actividad en el área política aquí en Guate, hay un montón de lives. Tenemos aquí, ahorita va a llegar en un momento, solo vamos a esperar a que él también inicie su live. Al candidato ahorita a primera casilla de Zacatepeques de Creo, vamos a hacerle una entrevista el día de hoy. Solo vamos a esperar a que él comience su live y ya procedemos a comenzar la entrevista, ¿verdad? La verdad que esperemos que podamos sacar a la larga como cuestiones que sean de valor para la ciudadanía, que es por lo que uno vela, va ustedes, que, que la ciudadanía pues acceda a la información, ¿verdad? Y pues ahorita vamos a esperar ahorita que él comience su live y lo vamos a invitar. Les repito, es candidato de primera casilla de Zacatepeques con Creo, ¿verdad? Cualquier duda que tengan también se le pueden plantear a él, ¿verdad? La verdad que esperemos, como les digo, como poder sacar un poquito de información que a la larga, hola Mantilla, hola Daniel, información que a la larga a la ciudadanía nos interesa, ¿va? Nos interesa poder averiguar toda esa información, ¿verdad? Déjenme esperar ahorita y comenzamos en un momento. De antemano les agradezco la preferencia por estar aquí, porque como les digo y como también mencionó Alexandra cuando comenzó su live, hoy hay un montón de actividad en el área política, y la verdad que hay un montón de gente haciendo lives de política, entonces agradezco a las personas que puedan aquí compartir ahorita el live que vamos a tener esta pequeña entrevista, slash plática, slash debate. Y de verdad que muchas gracias, les menciono por estar aquí, ¿verdad? Buenas noches, mis queridos conciudadanos. Dentro de unos 30 años sí me van a ver en cadena nacional diciéndoles buenos días, mis queridos conciudadanos. Me respondes a lo de ayer. ¿Qué me habías preguntado ayer? Oye, ¿qué piensas del directo de Aldo y Arzu? No lo vi. Pero que Aldo esté con Arzu me deja mucho que decir. Pero bueno, hasta ahí. Ese es el único comentario que vamos a hacer. Vamos a esperar a que ahorita ya comenzó. Va. Hola Kat, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. ¿Cómo estás? Saludos. Bien, qué bueno saludarte. Mira, bienvenido. Esta es una plática, slash debate, slash entrevista, ¿verdad? Y como tú creo que diste la de Crispin, misma dinámica. Y quisiera comenzar haciéndote unas preguntas. Dame un momento y vamos a lo que nos interesa, ¿verdad? Dale, tranquilo. Háblame un poco de a qué te estás postulando. Comencemos por eso. ¿A qué te estás postulando, Carlos? Saludos. Gracias por el espacio, José. Mi nombre es Carlos Alemán. Yo voy casilla 1 de diputado distrital por el partido Compromiso, Renovación y Orden, creo. Mucho gusto. Ok, candidato a diputado, primera casilla, Distrito Zacatepeques. Perfecto. Háblame un poco de tu trayectoria a nivel profesional y por qué crees que estás capacitado para la labor a la que te quieres comprometer o buscas comprometerte, ¿verdad? Gracias, José. Mi trayectoria política nace o surge en el 2015. Yo era estudiante de la Universidad Mariano Galvez cuando por una invitación de amigos, creo que amigos en común de la USAC, me invita para todo el proceso del renuncia ya. Entonces nosotros pues trabajando juntos empezamos a coordinar labores junto con amigos y a coordinar a la Universidad Mariano Galvez para que se integrara al movimiento del 2015. Posteriormente se logra las renuncias que se pedían de Roxana Valetti y Otto Pérez Molina, y ya posteriormente se conforman una organización se llama, porque todavía existe, pero ya no está activa, la Unión Universitaria Guatemalteca. Y ahí coordinamos con distintas organizaciones estudiantiles, debates, charlas, actividades, y luego le entramos a la fiscalización, empezamos a trabajar ya con el Congreso, ya nos empezamos fiscalizando a la Comisión de Juventud,
Posteriormente, pues se nos abre una mesa de diálogo interesante con la presidencia de aquel entonces, que era con Mario Taracena. Mario Taracena se niega a soltar la presidencia, entonces con otros colectivos se hace presión y se logra el relevo de la presidencia y entra Óscar Chinchilla como presidente del Congreso. Y ahí empiezan mis acercamientos a Creo. Posteriormente, ya en el 2017, finales de 2017, principios de 2018, pues yo me integro formalmente a Creo, y después de trabajo, de ahí sí que presentar propuestas, etcétera, entro a la Secretaría de Juventud y posteriormente me vuelvo secretario nacional de la Juventud. Y ya posteriormente a este procedimiento, pues ya me dan la opción para poder participar como candidato a diputado en el 2019. Yo la declino y porque preferiría aprender sobre cómo es una campaña y todo eso. Entonces me integro, declino la posibilidad de la invitación a participar como diputado y empiezo a participar como coordinador de campaña de Roberto González Canela. Y ya posteriormente pues ya empieza ya otra etapa. Yo inicié trabajando en el diario Centroamérica. Ese fue mi primer trabajo en lo público. Yo era asesor de la dirección en temas político y estrategia. Posteriormente, pues el año pasado me integro ya formalmente a la bancada, creo, y empiezo asumo el reto de representar Zacatepeques. Yo soy de ahí. Yo crecí en Jocotenango, Zacatepeques, vivo actualmente en Jocotenango, Zacatepeques, mis padres viven en San Lucas, entonces yo tenía ese compromiso con el departamento y yo no quería ser candidato a diputado solo porque me designó el Comité Ejecutivo Nacional, que es lo que la mayoría de políticos hacen. Yo realicé lo que son las asambleas, legalicé por primera vez en la historia del partido el departamento, me nombran como secretario departamental y ahí se candidato a diputado. Va, mira, ¿por qué creo? ¿Por qué creo? ¿Por qué con creo? Fíjate que con Creo primero porque se adapta bastante bien a lo que es mi línea ideológica. ¿Cuál es tu línea? Derecha centro. Me considero como una persona de derecha, pero bastante flexible. No creo, por ejemplo, en los extremismos modernos. Estoy vacunado contra el COVID, o sea, yo no creo que sea un plan y todo eso. Pero tampoco, pero lo que me gusta de Creo es de que me permitió crecer en el partido, me permitió trabajar, me permitió crecer, y lo mejor de todo fue que fue un partido donde no se regaló, por ejemplo, o no porque mi primo, mi tío, mi cuate sea diputado, está en el partido y yo entré solo así. Mi comienzo en Creo, la verdad, fue desde abajo. Empezamos acomodando sillas, bandereando, ahí sí que asistiendo a mitines, y luego pues ya poco a poco me fui integrando en las filas y me sentí bastante cómodo, como te digo, porque fue un lugar donde me permitieron poder trabajar, y nosotros, por ejemplo, desde la Secretaría de Juventud, tuve bastante libertad. O sea, no fue como que, mira, para hacer una actividad le tenés que pedir permiso, le tenés que preguntar al secretario, sino que sí, nosotros trabajamos mucho, la Secretaría de Juventud en aquel entonces, hacíamos actividades, talleres, muchas cosas bastante bonitas que yo quiero que continúen, y es por eso que me quedé en Creo. Además porque no creo en el transfugismo realmente, o sea, a mí, como te digo, Creo ha sido una bonita casa, ha sido una bonita experiencia, y yo quiero continuar porque creo que esas son las conductas que de verdad dañan a los partidos en general. Perfecto. Mira, ahorita, espera. ¿Qué qué crees y que tenés la capacidad de realmente llegar al Congreso y cómo acomodarías la agenda de Zacatepeques en el Congreso? ¿Cómo harías para acomodar la agenda de Zacatepeques en el Congreso y por encima de todo en tu partido? Mira, la ventaja con Creo, por ejemplo, es que Creo, como te digo, es un partido que, a pesar de que ha sido pequeño, ha tenido bastante capacidad de negociación. Entonces nosotros, ¿cómo acomodaría la agenda de Zacatepeques en el partido? Creo que sería relativamente sencillo, ya que el partido realmente es bastante flexible con el tema de la agenda. ¿Cuál será la labor en Zacatepeques? Creo que la labor que no han hecho
diputados actuales, que es trabajar. Así de simple. Definime trabajar, definime para ti qué es trabajar. ¿Qué es trabajar? Primero, que ha sido perfecto. Primero, fiscalizar. Hay demasiado abandono por parte de los diputados actuales en Zacatepeques. Hay demasiados abusos. Miramos el tema de, por ejemplo, el costo del transporte público. Miramos, por ejemplo, la ineficiencia de las instituciones que tendrían que servirle a los guatemaltecos. Miramos, por ejemplo, el deterioro de los servicios públicos. Y esto pasa porque no hay una persona o no hay una figura de autoridad que tenga la voluntad política para poder hacer cumplir la ley, sobre todo que los beneficios lleguen a los guatemaltecos. Entonces yo creo que ahí podemos empezar con el simple hecho de que se trabaje fiscalizando, como lo que está haciendo Cristian Álvarez, por ejemplo, que es salir de la oficina y llegar a los lugares que requieren la fiscalización. Y mira, y por eso fue que yo le hice un llamamiento público a Cristian Álvarez. Estamos de acuerdo en que la fiscalización es importante, pero la fiscalización es un beneficio a corto plazo para la población. Porque vos vas y decís, mira, esto está pasando así, bla, bla, bla. Pero si no haces o abogás también en el Congreso a la hora de legislar, porque hayan cambios a largo plazo, de nada va a servir fiscalizar. Y hay muchos y muchos diputados que se están agarrando de fiscalizar para hacer hasta cierto punto populismo, ¿no? Ahora fiscalizo, pero es que a largo plazo no sirve fiscalizar, porque tú puedes ir a ver las instituciones, cómo manejan el dinero, pero si en el Congreso no se hacen leyes para que en algún futuro no sea necesario fiscalizar, entonces ¿para qué fiscalizamos? Para que siga igual. Ahora, te quiero hacer una pregunta, Carlos. Mira, ¿tú estarías de acuerdo o apoyarías una ley de libre competencia en Guatemala? Por supuesto, yo creo que lo que necesitan no solo, no solo las personas, sino que también el empresario necesita igualdad de condiciones. Entonces, tenemos que apoyar no solo a los grandes empresarios, sino que también al pequeño y al mediano. Entonces, obviamente, necesitamos crear esas condiciones. La derecha y los libertarios, por ejemplo, con la libertad de mercado y todo eso, pero así como tú dijiste, tenemos que crear las condiciones necesarias para que eso se dé. Pero ponete en lo que tú decías, yo creo que fiscalizar también puede generar un impacto a largo plazo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, leyes en Guatemala hay, por ejemplo, hay más de 60,000 iniciativas engavetadas. De nada sirve tener leyes si esas leyes no se aplican ni hay quien las aplique. Es que eso voy. O sea, nosotros, el diputado, por ejemplo, que hay muchos diputados que dicen, sí, es que mire, yo presenté 7 iniciativas, yo aprobé 2 leyes, pero en realidad se cumplen esas leyes. O sea, ¿qué queremos en Guatemala? ¿Queremos más papel? O sea, ¿queremos más letra muerta o queremos leyes que se apliquen? Y la aplicación de la ley se logra con voluntad política. ¿Y cómo no solo con voluntad política, haciendo que la PNC también haga su trabajo? Pero eso se logra de nuevo con voluntad política, porque la PNC no va a hacer su trabajo si no hay quien revise que la PNC está haciendo su trabajo, y si la PNC no está haciendo su trabajo, tiene que haber alguien que denuncie y que tome acciones para que la PNC corrija A eso vamos. O sea, por ejemplo, nosotros miramos que la fiscalización, por ejemplo, es a corto plazo, pero porque hay 5 o 10 diputados que lo hacen. De los 160, si vos te pones a pensar cuántos diputados fiscalizan, se te ocurren 10 nombres a lo mucho, cuando en realidad tienen que ser 160. Sí, porque es parte de sus labores. Mira, yo nunca he sido los que aplauden la fiscalización, porque recordemos que parte de la labor del diputado es fiscalizar. No tenemos que estar agradecidos porque un diputado fiscalice, y eso para las personas que están viendo aquí, no debemos estar agradecidos porque un diputado fiscaliza. Es parte de sus labores a la hora de tomar posesión. No solo es legislar, es parte de sus responsabilidades. Que a la mayoría de los diputados se les olvide que también es su trabajo fiscalizar, no significa que deje de serlo. Mira, te quería plantear una duda. Mira, fuera de la ley de libre competencia, ¿apoyarías una reforma a la ley electoral? Por supuesto. Por ejemplo, el partido Creo está siendo bastante claro, por ejemplo, en el tema de votar por nombre y apellido. Yo tuve el privilegio de asesorar a la Comisión de Asuntos Electorales el año pasado, ya que Creo la presidió,
con el diputado José Alberto Rivera, el Canche. Deberías invitarlo, por cierto. Nosotros Dame su presentamos, contacto. nosotros presentamos la iniciativa para votar por nombre y apellido. Abiertos. ¿Eso qué significa? Si vos vas en la casilla 1, en la 160, si la gente vota por vos, vos entrás. Y ahí le quitas el poder a los políticos tradicionales. Logramos lo que todo el mundo decía que no era posible, logramos el dictamen favorable y ahora ahí está pendiente para que entre a pleno. Entonces, con la ley, muchos políticos decían que era imposible, primero porque no íbamos a tener las firmas necesarias para que fuera dictamen favorable, segundo, que no era viable porque ahí salía un Mario Taracena, por ejemplo, tirando una sábana llena de caras, que eso era mentira, demostramos que se puede hacer con un cartoncito y que la gente puede votar con nombre, apellido y un correlativo. Canche, por ejemplo, se asesoró mucho con, por ejemplo, países como El Salvador, Honduras, ya lo hacen. Entonces es una ley bastante buena y que, como te digo, que eso llegaría a cambiar completamente. Nosotros no solo no lo decimos, lo estamos impulsando, pero como no es una ley que, por ejemplo, no sé, que sea tan atractiva mediáticamente, no tuvimos como que los reflectores. Pero yo creo que ese es el compromiso de Creo. Nosotros no estamos haciendo las cosas por salir en la prensa o por tener micrófono. Estamos haciendo las cosas porque el país realmente lo necesita y creo que con esta reforma llegaría a ser un cambio importantísimo porque personas como vos, por ejemplo, podría entrar a la política que, por ejemplo, no dependerías de qué casilla vas o que le caes bien al secretario general, sino que ahí, como te digo, si vos vas, por ejemplo, en Guatemala, que son 11 diputados, vos podés ir en la 1 o en la 11ª, que si la gente vota por vos, vos entrás. Entonces ahí sí el diputado tiene que trabajar. Y esa, por ejemplo, creo que ha sido el mayor aporte que ha realizado, creo, y como te digo, lastimosamente, pues no ha sido como que bastante público reconocido. Okay. Espero que, por ejemplo, la gente en tu lado también investigue que ya hay una propuesta para abrir los estados y que ya está pendiente solo para meter pleno y que inicien sus debates, porque ya tiene dictamen favorable, que pasó todos los filtros y que, por ejemplo, no viola norma constitucional, nada de esas Sí, cuentas que pero va, es una buena idea, se aplica, está bien, es una excelente propuesta y me parece favorable, pero una reforma electoral a gran escala, me refiero yo. Por ejemplo, tú y yo, bueno, yo en todo caso, yo soy de los fieles creyentes que los partidos políticos en Guatemala, con el respeto a todos los partidos políticos, no sirven para una puta mierda. Primero, hay que liberalizar las elecciones. El derecho constitucional es claro. Habla de elegir y ser electo, no elegir y ser electo si estás en un partido. Eso debería cambiarse. tú hablas de Cualquier las candidaturas, persona, ¿ah? tú estás hablando de las candidaturas independientes. Cualquier persona mayor de 18 años debería poder postularse sin importar si es parte o no de un partido. Número dos, dentro de la reforma electoral, tú apoyarías, por ejemplo, que sea una reforma electoral a gran escala con candidaturas independientes y, por ejemplo, algo importantísimo que toda la ciudadanía grita porque se haga y es que ya no se permita el exceso de vallaje público, porque de verdad, una contaminación visual cerota que nadie aguanta. Y es que es honesto, realmente la ciudadanía, ese pisto con el que ponemos todos los partidos, ponen las vallas y tapizan toda la capital y los departamentos y que después termina uno 3 años después viendo cómo en una calle todavía está pegado uno de los postes de la Suri o de alguien. O sea, eso lo pagamos nosotros y a nadie de la ciudadanía nos interesa pagar ese vallaje público. No nos interesa que tapicen la capital con nuestros impuestos. Entonces, Mira, en teoría, como te digo, en teoría ya está, porque por ejemplo vos mirás esas campañas millonarias, como vos decís, y obviamente, por ejemplo, recordemos que hay un techo de campaña, por ejemplo, o sea que obviamente el techo de campaña no alcanza como para hacer esas campañas masivas, pero ¿qué pasa? De nada sirve, por ejemplo, o sea, ya tenemos bien establecido que no es posible ese tipo de acciones, pero ¿qué pasa? No hay nadie que fiscalice. O sea, ¿cómo sabemos? Por ejemplo, o sea, el TSE está obligado a preguntar a los partidos cuánto gastó y en qué gastó. Entonces, obviamente, vos mirás en todos los juegos electorales que tengo otra memoria. cosa súper importante, Carlos, y es a nadie le interesa darle financiamiento a los partidos. Yo soy fiel creyente, como todo buen libertario, el Estado no debe tener la obligación de pagarle a ningún partido ningún centavo.
Quieren haber partidos, que los partidos se financien solos en base a las donaciones de sus contribuyentes y de sus afiliados. Yo no tengo por qué estar pagando la campaña de XWZ partido. O sea, eso es a lo que yo me refiero con una reforma electoral. Una reforma electoral a la raíz de la reforma electoral. Vamos a lo más de abajo y construyamos de cero el sistema electoral. Eso es a lo que me refiero cuando también le pregunté a Crispín. O sea, Pero una mira, reforma electoral total, desde los cimientos del sistema electoral. pero mira, te estás completamente de acuerdo, o sea, perdón, estás en lo correcto, hay que cambiar el sistema. Pero ¿cómo cambiamos el sistema? Participando. O sea, está bien, o sea, vos tenés muy buenas ideas, pero mira, José, el país no va a cambiar, no va a cambiar si vos, ni yo, ni las personas que tienen la voluntad política no llegan a esos puestos. Así de simple. Lo que necesitamos es renovar esos espacios, porque no le vas a preguntar a un dinosaurio, por ejemplo, ahora que, por ejemplo, vienen estos diputados, por ejemplo, que se cambian de partido y de que ahora vengan con la idea de que nosotros somos muy buenos cuando habían estado 6 años en otro partido, por ejemplo. O sea, no podés esperar que ellos generen un cambio, porque a ellos no les interesa cambiar nada. Lo que les interesa es cambiarse de saco para que los elijan. De ahí adentro, nuevamente, no va a pasar nada. Lo que necesitamos es de que haya nuevas personas. Lo que necesitamos es de que le quitemos el poder a los mismos de siempre. Y que ahí vos y yo que nos echemos pencas si estamos de acuerdo, o que vos y yo luchemos hombro a hombro si estamos de acuerdo. Eso es lo que necesitamos. O sea, cambiar los espacios. ¿Y cómo lo logramos? Participando. Nosotros, por ejemplo, no podemos, o sea, por ejemplo, si nosotros decimos, no, es que no me gustan las reglas o no me gustan los partidos, eso le cae re bien a las personas que tienen el plan actualmente. ¿Por qué? Porque vos y yo, por ejemplo, si estuvimos con ese plan, vamos a estar haciendo TikToks, vamos a estar ganando followers, pero al final los que firman y los que mandan son ellos. Y ellos contentísimos, ellos dicen, va, que no le gusta, pues que se jale el pelo. Pero aquí el que manda soy yo. Y eso es lo que hay que cambiar. O sea, si vos no estás de acuerdo con las reglas del sistema, hay que involucrarse y cambiar las reglas. Y las reglas se cambian desde adentro, nos guste o no nos guste. Entonces No, lo que hay que hacer es... no, 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 no. Las reglas se pueden cambiar desde afuera. ¿Cómo? Totalmente. Parte de mis compromisos y de lo que he demostrado fehacientemente en este trabajo que me fascina y me encanta es desde afuera poder hacer cambios. Y desde ¿Cómo? afuera, por ejemplo, estoy haciendo que candidatos rindan cuentas. Te pongo un ejemplo, te pongo ejemplo a Crispín, te he hecho que diputados rindan cuentas. Desde afuera podés hacer cambios y podés obligar a que la gente dentro del Estado te dé respuestas. Y eso es lo importante. Yo no Mira, necesito involucrarme para hacer un cambio. Ahora, yo ya he dicho, tengo aspiraciones políticas y lo digo tal cual. Sí, tengo aspiraciones políticas. Yo está no bien. voy a ser partícipe del sistema partidario en Guatemala. Y eso también lo he dejado muy claro. Porque tú y yo sabemos cómo es de cochino y revuelto el sistema partidario en Guatemala. Nos guste o no nos guste, es una realidad que debemos de aceptar. No te lo discuto, es Ahora, que es la realidad. Pero ¿qué pasa? Como, o sea, vos bien lo dijiste, vos podés presionar, pero al final de cuentas, el que hace el cambio es el diputado. Y sí, sí, él te puede decir, por ejemplo, desde afuera también podemos hacer cambios. ¿Quiénes elige a los diputados? ¿Quién te daría, por ejemplo, tu casilla? es correcto, pero ponete, y te lo pongo así, el pueblo tiene el poder cada 4 años, pero el diputado tiene poder No, todos los... no, perdón. El pueblo tiene el poder las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Sabes por qué? Porque el Estado se le ha olvidado que el Estado trabaja para el pueblo y el Estado es servidor del pueblo. Y el Correcto. pueblo es el que mantiene al Estado y el que financia al Estado. Al político en general se le ha olvidado quién es su patrón y son los 18 millones de chapines que fajándose el culo le pagan a los diputados, al presidente, a todos los magistrados. El Estado, su deber es hacia el pueblo, no del pueblo hacia el Estado. Y eso, por ende, si miramos didáctica básica, significa que no es que el pueblo no tenga el poder, al pueblo se le olvida que tiene el poder. Pero ahí estamos dando información errónea, porque No, el poder no recae en el Estado, la aplicación del poder sí. ok. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, porque vos bien lo dijiste, por ejemplo, yo me puedo comprometer con vos que se Conmigo puede, no.
No, con la pero ciudadanía. va, Crispín se puede comprometer con la ciudadanía, yo me puedo comprometer con la ciudadanía, pero por ejemplo, ¿de qué sirven esos compromisos si no llegamos? Queda, por ejemplo, digamos que tú si llegas al Congreso, vamos a hacer una suposición, ok, Spi, XW candidato que entrevisto, porque yo ahora te has dado cuenta un esquema parecido de preguntas, ¿no? Y digo las mismas preguntas aprox, ¿va? Entonces, si por ejemplo vos aquí, es un ejemplo, me dijiste, sí apoyaría tal cosa, y después en el Congreso se ve que, por ejemplo, tú vas en contra de la dinámica que me estás diciendo, ya hay una incongruencia, ya hay a dónde tacharte, a dónde mirarte, a dónde fijarte. Por eso es tan Correcto. importante estos espacios, porque como en todo caso tú como candidato, te hacemos las preguntas que más adelante si te vamos a reclamar como pueblo, sabemos por qué reclamarte y también sabemos por qué aplaudirte si haces las cosas bien. Porque si vos aquí decís, sí, apoyo tal vaina y en el Congreso demostrás en base a tu legislación que sí estás apoyando lo que dijiste que ibas a apoyar, se te apremia porque estás haciendo el trabajo que prometiste hacer. Pero es que prefiero yo infinitamente tener respuestas que aunque a lo mejor no vayan a significar nada a largo plazo, saber a quién reclamarle, a no tener nada, que muchos partidos no tienen ni plan de gobierno a estas alturas del partido. Y por ejemplo, que yo sepa, creo, no ha sacado plan de gobierno. Mira, lo que pasa es que nosotros la burocracia institucional ha sido muy pesada. Por No, ejemplo, no es excusa para no tener un plan de gobierno. no, si esta excusa, porque por ejemplo, No, bien, déjame terminar. Porque, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, nuestro binomio presidencial la semana pasada obtuvo sus credenciales, por ejemplo. Por ejemplo, nuestros diputados ya están sacando sus planes de gobierno, bueno, sus planes legislativos, porque ellos ya tenían la facultad de poner a exponerlos. Nuestro presidenciable es esta semana creo que va a presentar su plan de gobierno. Yo, por ejemplo, obtuve mis credenciales hoy, a pesar de que presenté mis papeles, por ejemplo, con tiempo considerable anticipadamente antes de la fecha del cierre. Entonces, por ejemplo, creo, en el caso muy puntual de creo, nosotros no podemos exponer un plan de gobierno, no podemos, si no tenemos la facultad para poder participar en elecciones, porque si no te metes en un clavo y hasta una multa de $50,000 por campaña anticipada te pueden zampar. Entonces, por eso es de que no hemos expuesto nuestro plan de gobierno. Yo, por ejemplo, lo voy a exponer esta semana, primeramente es el fin de semana, creo, o la próxima, todavía tengo que ver la planificación porque estamos muy pesados, porque como te digo, ahorita tenemos que hacer lo que no pudimos hacer en casi 13 meses. Entonces, pero, por ejemplo, en el plan de creo, sí te puedo decir de que ha sido porque nosotros no teníamos credenciales. Y te digo, a nivel de residencial y muchos diputados aún no tienen, muchos diputados y muchos alcaldes. y Entonces, mi pregunta es, ¿hay plan y no lo han subido o no lo han publicado o no lo han hecho público porque no se les permite o porque no había y lo están haciendo en el momento? no, porque no se nos permitía. Por ejemplo, yo no puedo, por ejemplo, O sea, si ahorita yo llegara a las oficinas de Creo y ustedes ya tuvieran la credencial, llego mañana en la mañana y, por ejemplo, digamos que tuviera la facultad, le pido a tu binomio presidencial el plan de gobierno, ¿me lo darían? O sea, doy un documento de plan de gobierno. yo, mira, pues, como te digo, yo diría que se podría, pero, o sea, no sé, la verdad, o sea, no sé porque, como te digo, No, me eh, refiero, la pregunta es simple. O sea, estamos diciendo que no han publicado plan de gobierno porque no tienen autorización legal para publicar plan de gobierno. Va. esto, Digamos que ustedes ahorita ya tienen, supongamos que ahorita ustedes ya tienen la autorización legal de publicar su plan de gobierno. Si yo llego ahorita, ustedes ya tienen la cuestión legal, ¿no? Llego ahorita a las oficinas de Creo y llego con tu binomio presidencial y llego, miren, ¿dónde está el plan de gobierno? Me presentarían un documento, o sea, ya existe ese documento. sí, ya existe, o sea, como te digo, lo que pasa es que, Tenés, por ejemplo, también ya tu plan de gobierno armado y esquematizado. Podría, por ejemplo, ahorita llegar a tu oficina y decirte dónde está el plan de gobierno. si querés, si me das el privilegio de poderte presentar, con gusto podemos hacerla y podemos hacer. Lo que pasa es, como te digo, yo, por ejemplo, me debo, por ejemplo, a que todo el equipo, por ejemplo, de alcaldes y todo eso tengan sus credenciales, porque mucho trabajo y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Por ejemplo, el diputado presenta su plan legislativo, pero por ejemplo, el diputado distrital, que es a lo que yo estoy optando, no puede hacer un plan legislativo solo. Lo puede hacer, por supuesto, pero es un plan ineficaz, porque el diputado distrital creo que también ha visto mucho de los males que, por ejemplo, no se ha podido trabajar en los departamentos, porque el diputado distrital trabaja separado de los alcaldes. Entonces, por ejemplo, yo lo que quiero hacer es hacer un plan que tenga la capacidad de trabajar con el alcalde, sea del partido que sea.
Pero, por ejemplo, obviamente, para la implementación tengo que esperar a que mis alcaldes también tengan sus credenciales. Por ejemplo, no puedo comprometer a un territorio, por ejemplo, si no tienes la capacidad aún para poder hacer el llamado al voto. Porque mucha gente me decía eso, inicia a mover el símbolo y todo eso, pero, por ejemplo, pero no digas voto, porque si no, ahí te metes a clavos. Entonces, hasta cierto punto también, lastimosamente, la burocracia merma un poco el ejercicio democrático, porque ahorita hay, creo que, o sea, cientos de candidatos o de posibles candidatos más bien que no pueden hacer campaña. Y eso te lo digo de todos los partidos. Sí. Entonces, eso, por ejemplo, merma bastante el ejercicio. Te pongo un ejemplo. Cuentas. De un partido que detesto, pero que lo decía Alexandra, y es cierto. Por ejemplo, el MLP tiene un documento que no es un plan de gobierno, pero es su esquema, su plan. Yo detesto al MLP y lo he dicho públicamente, es un partido cochino, con fundamentos cochinos, de ultraizquierda. Pero eso, por ejemplo, el MLP es el único partido que tiene que, siendo de ultraizquierda, tiene un plan de gobierno establecido para 10 años de gobierno. Y eso no es ilegal. Si yo llego y busco ese documento, estando o no estando en etapa electoral, puedo ver qué es lo que el MLP quiere hacer, por ejemplo, con Guatemala. Y eso no es ilegal tenerlo. Eso no es ilegal tenerlo. ¿Por qué no? Porque eso debería tenerlo todos los partidos, en todo momento. Pero no hay más de 3 partidos. Bueno, no, el MLP es el único que tiene ese tipo de documento, pero no hay más de 2 partidos ahorita, sumándole al MLP, que realmente tengan un plan conciso con las estrategias de cómo se van a aplicar, cómo se van a esquematizar armado. Fíjate O sea, que propuestas podemos escuchar todos, que todos podemos hacer propuestas, pero cómo se van a efectuar, de dónde va a salir el presupuesto, cuándo se van a hacer, con qué personal, en qué momento, nadie, ningún partido. Ahí desaparecen todos. Entonces, eso realmente es frustrante como ciudadano. Fíjate que me gustó mucho eso, la verdad. No tenía de esos LP. Te voy a ser franco, por ejemplo, este creo que está participando es un nuevo creo, porque recientemente se dio una renovación bastante. El año pasado se eligió un nuevo comité ejecutivo nacional, del cual yo tengo el privilegio de formar parte de. ¿Cómo lo elegimos? Democráticamente. Muchas de los liderazgos antiguos dieron un paso atrás, nos permitieron a nosotros, los más jóvenes, tomar las riendas del partido. Entonces, por ejemplo, se podría decir que esta es la primera participación política de muchos de los que integramos, creo, actualmente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ahorita con estos nuevos liderazgos que tenemos el gusto, como te digo, de dirigir el partido, esas son las propuestas que a nosotros nos interesan y que me parecen muy bien y me parece algo excelente que, por ejemplo, podamos tener una ruta de Estado, por ejemplo, un plan de Estado que pueda estar disponible como vos bien decís. Porque también si te digo que sí tenemos un plan de 10 años, también te estaría mintiendo. Es que eso lo deberían tener todos los partidos. Lo deberíamos tener, como te digo, y eso, por ejemplo, ya es responsabilidad de nosotros, porque eso es parte de lo y que eso nosotros... no es campaña anticipada. Mira, este esquema de gobierno lo ha tenido ahí el MLP casi 8 años, porque no es campaña. Pero te todos los partidos pueden tener eso, que es un esquema de cómo si llega y es totalmente legal. Y todo partido que se inscribiera por ley debería ya tener ese plan armado y presentarlo en una página, lo que quiera, página, lo que quiera, para que cualquier ciudadano llegue, lo descargue y diga, bueno, este partido, bueno, vamos. Pero no veo a ningún partido. Y eso es lo que realmente como ciudadano molesta. Eso te entiendo, por ejemplo, pero te pregunto, ¿el MP está participando? MLP no está participando su binomio, por ejemplo, pero está participando sus diputados. No, y ese plan ha estado ahí 8 años. O sea, la gente que vota al MLP, si se dan la molestia de investigar, saben exactamente qué plantea hacer el MLP. Correcto. ¿Sabes qué detesta el MLP? Yo te hacía la pregunta porque también tenemos que darnos cuenta del entorno en el que estamos. Como decís, es un entorno complicadísimo para participar. Actualmente, por ejemplo, hay varios candidatos por supuesta campaña anticipada que no pueden participar. Y digo supuesta porque yo creo que no estaban haciendo campaña anticipada. Pero tenemos que entender de que para poder hacer o facilitar esa difusión de ideas, tenemos que cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pero es que eso ya está.
Es que eso ya está en la legalidad. No hay que cambiar Pero nada. ¿de quién compete interpretar o aplicar la legalidad, entre comillas? Es que eso es una responsabilidad que deberían tener todos los partidos por conciencia. ¿Y sabes qué es lo que molesta y por qué molesta tanto a los ciudadanos como yo, que estamos informados del tema y lo que querrás? Porque yo pago para que haga campaña, yo pago para que todos los partidos hagan campaña, todos pagamos las campañas de todos los partidos. Entonces, lo mínimo que se espera del partido que a la larga yo estoy financiando con mis impuestos, mi familia financia con los impuestos, nos guste o no nos guste, es que tengan esquematizado, sean transparentes todos. No solo creo, porque no es personal, Carlos, no es No, no, contra, es contra pues, todos los partidos. pues, Lo debate, mínimo yo que se espera. a platicar, porque al final de cuentas vos tenés dudas bastante básicas y personas como vos, hay tal vez 10 más que tengan la misma duda y está completamente sano y es completamente adecuado. Lastimosamente, como te digo, las personas que están en el poder no saben debatir, piensan, se lo toman todo muy personal y no. Por ejemplo, yo tengo la responsabilidad de hablarte a vos, como vos bien dijiste, como persona que posiblemente me va a pagar el sueldo dentro de 4 años. No lo sé, pero yo tengo la obligación de responderte tus preguntas. Lo que yo te digo que, por ejemplo, si tú estás conforme a cómo se están llevando las riendas del país, porque tus inconformidades son totalmente válidas, si no estás conforme cómo se está manejando la plata pública, hay que involucrarse. Hay que involucrarse. Yo estoy involucrado, aquí estoy involucrado, aquí te Más, tengo hablándome. más Aquí tengo directamente, 50 personas viendo lo que estamos hablando. Aquí tengo 50 personas oyendo tus respuestas y aquí tengo 50 personas que si lo haces bien van a saber que aquí lo dijiste y que si lo haces mal van a saber de dónde reclamarte. Ese es mi trabajo. Y eso lo he dicho, mi trabajo es, la información es libre. Mi trabajo es proveer esa información y dar los medios para que esa información llegue a la ciudadanía. Y ese es mi deber como informador a la ciudadanía. Nada más. O sea, ese es mi deber y hago un cambio porque lo he hecho. Ahora, mira, pues, o sea, no es nada en contra de tu partido, pero a la larga debería. Y es que ni siquiera por la legalidad, por lo moral y lo ético. Si todos estamos pagando a los partidos para que tapicen la capital, para que tapicen el país entero, mínimo tengan ya listo el esquema. Y eso no es ilegal, ni es campaña anticipada, ni tiene ningún conflicto con la ley electoral actual. O sea, eso lo deberían tener todos los partidos, porque a la larga, me guste o no me guste, me parezca o no me parezca, yo le tengo que pagar de mis impuestos a todos los partidos y todos de nuestros bolsillos nos sacamos la campaña para que tapicen el país. Y está bien, me parece válido que involucrándose directamente es la única manera, pero no es correcto ni éticamente ni moralmente lo que muchos partidos hacen. Por ejemplo, tenemos partidos que en el caso de Caro me estás explicando, según lo que entendí aquí, que todavía no pueden, pero partidos que ya tienen a su binomio inscrito y un montón de cuestiones que tampoco tienen nada armado. Entonces, realmente es preocupante. sí, definitivamente, ponete esas cuestiones, al final de cuentas, ponete, quién tiene la capacidad de reclamarle a un partido político? El afiliado. Uh -huh. Bueno, vos, como vos dijiste, estás inconforme porque sí, tus impuestos también ayudan a que se financien los partidos políticos. Pero al final de cuentas, el que tiene la potestad de decir, no, mire, don secretario general, no me gusta la forma en la que están manejando los fondos públicos. Es el afiliado. Al final de cuentas, ahí es por eso te digo que es importantísimo participar. Porque, por ejemplo, vos podés hacer un gran trending topic y lo que sea, pero creo que lo podemos ver en este gobierno. Las redes sociales sirven para denunciar, más no generan un impacto directo. El ¿Quién dice impacto que no? directo no lo generan, porque si ¿Cómo no, que no generan un impacto directo? Gracias a las redes sociales, Cristian Álvarez rindió cuentas. Gracias a las redes sociales, yo tengo la capacidad en este momento de si algo no me parece a algún diputado, sea yo o sea XW persona, de decirle al diputado o al candidato a lo que quieran y exponer en redes sociales. Este es el poder. Y algo súper importante, como te lo mencionaba, y algo que se le olvida al 90 y tanto % de los políticos. El poder no está en los políticos. En la ejecución del mismo sí.
Pero el poder recae únicamente en el pueblo, porque el pueblo es el único que tiene potestad sobre el gobierno. Mucha gente Pero, piensa que así pero, funciona pero, la ¿cómo, pirámide. Mira, pero, pero te voy a cómo explicar ese es esquema. que el pueblo ejecuta el poder, por ejemplo? Uh-huh. No es por redes sociales. El pueblo ejecuta el poder a través de su representante. Es que eso No, bien, el claro, representante ejecuta el poder y la potestad. Es como, digámoslo tal que así, el representante es como el tutelar. correcto. Ejecuta las decisiones del pueblo, lo que el pueblo consideraba que eran las decisiones correctas a través del voto. Pero Ajá. lo que se le olvida a muchos diputados es para quién trabajan. Porque el Voy. representante no se representa a sí mismo, Pero entonces, por representa ejemplo, los ¿cómo intereses del pueblo. garantizas que un diputado cumpla su labor? Eligiendo a la persona adecuada. O sea, Sí, por eso, ¿cómo pretendes, por ejemplo, cómo lo que pasa ahorita en el gobierno? Se llenan de trendings, de hashtags, le mandan 1000 tweets. ¿Qué hace el político? Apaga el teléfono y ya. Y él no, sigue pero hemos visto un tranquilo, cambio. A ¿no? pesar de todo, en este gobierno hemos tenido los gobiernos dentro de lo que cabe donde más se ha expuesto al Estado. Le Ahorita ha pelado la verga, que eso es una realidad, Carlos, le ha pelado la verga, pero más hemos visto en este gobierno como los diputados, que son mínimos, pero algunos diputados van y exponen, pero se ha visto, y este es el poder de la ciudadanía. bien, por ejemplo, vos hiciste el llamado a Cristian Álvarez y Cristian Álvarez te respondió. Sí. ¿Por Porque Cristian Álvarez tiene la decencia, por ejemplo, de Porque escuchar. Cristian Álvarez trabaja para mí, trabaja para los 18 millones de guatemaltecos. Y él lo sabe, y él lo sabe, pero los otros 150 diputados, como te digo, no lo saben, pela. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedes garantizar que hayan 160 Cristian Álvarez votando por la mejor persona? ¿Y cómo se escoge la mejor persona? Que la mejor persona se involucre, punto. Porque si no, como te digo, fuera por ese impacto que vos decís, creo que Guatemala sería otra Guatemala. Y no va a cambiar Guatemala, como te digo, porque mientras siga el sistema como está y mientras estén en el poder las personas que permitan que el sistema se siga corrompiendo, no va a cambiar nada. Lo que se necesita es que hayan 160 Cristian Álvarez, que hayan 150 José por ejemplo, se necesitan que las personas buenas entren. Porque de lo contrario, como te digo, vos vas con un Cristian Álvarez, él te ¿Sabes responde. cuál es el problema de entrar a la Ahorita, política, Carlos? Que con el simple hecho de entrar, y es bien sabido por todos, ya en muchos partidos, en el 90% en el partido, ya estás metiéndote en actos de corrupción solo por entrar al partido. En mira, muchos tal vez casos. va a ser cierto, por ejemplo, pero En y te la, digo la inmensa mayoría de casos, el simple hecho de participar por las condiciones que te ponen, ya está siendo parte del problema. pero Y es que por lo mismo de que yo como persona no voy a ser partícipe del problema del que vivo día y noche quejándome, es que yo no me voy a meter a un partido. Y lo he dicho claro, ¿tengo aspiraciones políticas? Sí, claro. Creo que también me gustaría formar parte de la política y meterme a la política, sí, pero no voy a ser partícipe de estar en algún partido porque sé por mano propia, por todos los informantes, todo lo que conlleva ser parte de un partido. Y no no, es de color de rosa. como vos bien dijiste, por ejemplo, el no. Yo creo que la labor del ciudadano informado, cuando yo digo participar, no significa que te vayas a un partido chuco o algo así. Yo te puedo dar testimonio desde mi trinchera, por ejemplo, que fue Creo, que yo, gracias a Dios, no tuve que dar ni un solo centavo, no tuve que, por ejemplo, firmar un documento, no tuve que, no sé, transear una compra, no tuve que aportar lo que sea, sino que gracias a Dios, como te digo, yo pude empezar y pude obtener esta casilla con trabajo duro. Y te digo, por ejemplo, como vos decís que el 90%, yo te apoyo completamente, porque sí es cierto que la gran mayoría de partidos políticos te aceptan a través por ejemplo, que tu bautizo sea participar en un acto de corrupción. También hay partidos que no. Y como te digo, yo te entiendo la molestia y la indignación ante el sistema partidista tradicional. Pero también te invito, por ejemplo, no te estoy diciendo que te vengas a Creo o algo así, pero sí te estoy diciendo que tal vez investigues en los partidos porque hay partidos buenos. Hay partidos No, buenos. no. Bien, eso sí te lo puedo decir. Todos los partidos de la A a la Z tienen mínimo un escándalo de corrupción. Todos los partidos de la A a la Z, y se va también, creo, tienen mínimo un escándalo de corrupción. ¿Me entendés? Yo no voy a vender mi imagen. Yo no voy a vender
mi voz a un partido que tenga un escándalo de corrupción. Y perdóname, Carlos, no hay un solo partido que se salve de tener mínimo un escándalo de corrupción. No hay ni uno, ninguno de los partidos que hay. Sí, pero mira, es que, mira, pues, cuando vos decidís participar, no estás vendiendo tu voz, por ejemplo, a un partido, no, sino que vos decidís participar para darle voz a las personas que no han podido participar o que no han podido ser escuchadas. Y lastimosamente, el único vehículo para poder ser electo y poder Y llegar a... entonces tú estarías de acuerdo en que no sea el único vehículo, porque no debería ser el único vehículo. Estoy de acuerdo, pero para cambiar eso tenemos que entrar. Pero tú que vas a entrar, porque sos primera casilla y estamos casi seguros que vas a llegar al Congreso, vas a apoyar si se llega a una reforma al sistema electoral para que el partido político no sea la única vía. Por supuesto, pero ojo, para lograr esos cambios no solo se necesita que el diputado apoye, se necesita que la ciudadanía, o sea, se necesita hacer un trabajo en conjunto. La ciudadanía ya lo ha dicho muchas veces. La ciudadanía lo dice, pero a la hora de que, por ejemplo, se necesita la presión, por ejemplo, la presión ciudadana. Se sigue haciendo todo el tiempo la presión ciudadana. No, te voy a decir que muchas veces no puedo decir el desinterés, porque uno que ha empezado, como te digo, desde abajo, entiende que, por ejemplo, hay que ir a meter presión al Congreso un miércoles a las 10 de la mañana, que es cuando legislan. La mayoría de la gente no puede, por ejemplo, porque está trabajando, porque está viendo cómo se gana el pan de cada día. O sea, la presión ciudadana, hay miles de formas de hacer la presión ciudadana, pero lo que se necesita es... Aquí ejercemos presión ciudadana. Tengo 28,000 personas interesadas en hacer presión ciudadana. Tanta presión ciudadana que en menos de 24 horas teníamos a uno de los diputados más conocidos en Guatemala rindiendo cuentas desde su cuenta oficial. Esa es la capacidad de la ciudadanía. Tengo 50,000 personas también que están interesadas en escuchar propuestas. Va, pero es que o sea, ¿me entendés? ¿Sabes? Lo que se necesita, por ejemplo, es que vos y yo y las 75,000, casi 80,000 personas que tenemos en nuestras redes, que canalicemos bien el llamado, que canalicemos bien la demanda y que llegue a donde tenga que llegar. Porque, por ejemplo, lo que sucede es que muchas veces los políticos jalan agua hacia su camino. Por ejemplo, estamos hablando de candidaturas independientes. Sí. Y ese es el mensaje. Pero es que no tiene nada que ver con el mensaje. La Constitución es clara. ¿Qué dice la Constitución? Sí, correcto, que todo guatemalteco tiene derecho a ser elegido y a ser electo. No dice, el simple hecho de que por obligación tengas que estar en un partido es inconstitucional. Mira, hay muchas cuestiones. El derecho constitucional es claro y no hay muchas cuestiones. El derecho constitucional es claro. El derecho a elegir y ser electo. No, y en el momento en que metes un intermediario entre el derecho, ¿sí? En este caso del partido lo estás convirtiendo en por ejemplo, una acción inconstitucional. ¿Quién es el que decide qué es constitucional y qué no? La CC. Pero es que la ley es clara. La ley es clara. Que la CC está cooptada y eso lo sabemos todos. La ley, mira pues, la ley se aplica o la ley se interpreta dependiendo de quién está en la CIA. No se puede someter a interpretación, Carlos. Hay algo más claro que eso. Déjame terminar. Yo sé que no se tendría, porque la ley es clara y la ley se debe de cumplir. Pero como te digo, los encargados de decir qué es constitucional y qué es inconstitucional, ¿quiénes son? Los de la CC. Pero es que te voy a explicar algo. La CC está, por ejemplo, para leyes que digan, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Momento, Carlos, momento. Hay, por ejemplo, leyes que dicen, se aplicará la pena de no sé qué a tal persona dependiendo. Ahí se presta la interpretación. Eso se puede prestar porque hay mucho texto, es ambiguo, se puede jalar por acá, se puede jalar por allá. Pero en la Constitución es una frase chiquita. Todos tenemos el derecho a ser elegidos y ser electos. Es claro, no hay interpretación de por medio. No dice, ser electos si haces esto. Ser electos si cumplís con estos requisitos. Ser electos si te metes a un partido. Ese es el problema y por eso es que la candidatura únicamente por partido político es inconstitucional. Te entiendo, tal cual. Pero ese es el criterio de José Manqui, pero no es el criterio de los magistrados. Y es que eso voy. ¿Y quién pone a los
magistrados? Los diputados. Los diputados, los de la San Carlos, o sea, lo que voy es, por ejemplo, si vos sabés, si no, yo sé, si toda Guatemala no se debe, que la ley no es aplicable de esta forma, pero ¿quiénes son los que la aplican? Son los magistrados. Y para que el magistrado llegue ahí, tiene que pasar por el Congreso. Y para que de verdad pueda hacer o pueda poner a un magistrado probo que interprete la ley como debe de ser, para que llegue ese magistrado tienen que haber 160 diputados que sean conscientes y que sean correctos. Lastimosamente, el involucramiento es la única forma de garantizar que se cumpla la ley, porque como vos bien dijiste, la ley ahí está, es clara, es taxativa en su interpretación, no tendría por qué haber espacio para una inconstitucional o yo qué sé. Pero ¿qué pasa? Nosotros no somos quienes dicen que es constitucional y que no. Entonces, si estamos cansados de que no sepan interpretar la ley, que la interpreten a su conveniencia o que den fallos para que se acomoden a ciertos intereses, tenemos que cambiar de magistrados. ¿Y cómo se cambia de magistrados? Escogiendo a las mejores personas en los puestos de elección popular. Y por eso te digo, recae nuevamente a que si queremos cambiar el país, tenemos que cambiar a las autoridades. ¿Y cómo podemos cambiar a las autoridades? Por ejemplo, ya sea apoyando a las mejores personas o que las mejores personas se postulen. Porque de ahí no hay otra cosa más. Porque de lo contrario no vamos a poder aplicar la ley. De nada sirve, como te digo, que los diputados creen iniciativas, aprueben leyes y todo eso, si no se va a aplicar. Es ley muerta. Por mí es infinitamente mejor que creen iniciativas que aunque no se apliquen, que por ejemplo nos sigan endeudando. ¿Va? Pero es que, por ejemplo, ¿qué te parecería Mis bisnietos ya están endeudados? No, pero por ejemplo, o sea, en base a eso, yo puedo crear una ley antipréstamos, yo qué sé. Pero si igual lo hacen. O sea, para eso se hace la ley antipréstamos. Pero la ley está en papel. El que la aplica son los diputados, el que la aplica son los magistrados, el que la aplica son los jueces. Y cómo, por ejemplo, cómo podemos garantizar que la ley se aplique, ¿cómo podemos garantizar buenas leyes? Escogiendo buenos diputados. Pero te pongo un ejemplo, yo he visto, por ejemplo, que creo siempre cuando hablan de préstamos, creo votado a favor de todos los préstamos de este mandato presidencial. ¿Qué me hace a mí o qué me puede dar a mí la confianza de creer que en este periodo, si creo vuelve al Congreso, va a hacer las cosas diferentes? Porque creo también fue partícipe del endeudamiento masivo que tenemos y que mis bisnietos, que ni han nacido ni son una ilusión en los ojos de mis hijos y de mis nietos, ya tienen deudas. Mira, esa lastimosamente es, no te puedo decir que no sé qué, porque todos los partidos fueron partícipes, tal vez no votando por el presupuesto, pero sí votando por la primer junta directiva que puso Alan Rodríguez, por ejemplo. Todos los partidos, Semilla, los que ahora están con vos, todos votaron por esa junta directiva y lo podés buscar en el primer periodo. ¿Y qué pasó? Esa junta directiva... No hubo oposición, pero la oposición es mínima. No. Si el Estado a punta de chequera va comprando partido por partido, evidentemente la oposición se desaparece. Por eso mismo no hay partido que se salve. Ahorita, actualmente hay diputados que juegan a la oposición. Pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido realmente la oposición? O sea, solo es, votar o sea, es como que vos trates de apagar un incendio con un vaso de agua. O sea, vos sabes que no sirve, pero a vos te sirve que haya incendio para denunciar que hay fuego. Entonces, a lo que voy es, si bien... Sería más fácil si no hubiera alguien con un lanzallamas agarrando más fuego, ¿no? O sea, mínimo si mira, imagínate que si es un incendio, va un incendio perpetuo, puta, con el vaso de agua, tarde o temprano vas a apagar el incendio. Pero sería mucho más fácil apagar el incendio si no hubiera alguien con un lanzallamas avivando el incendio. Pero, ¿quién es el que le da el lanzallamas a esa persona? Es que eso voy. O sea, esas personas están haciendo un incendio porque ellos tienen acceso al lanzallamas. O sea, nosotros no, lo que tenemos que hacer... Ahora es culpa de la ciudadanía. Acceso a lanzallamas. O sea, ahora es culpa de la ciudadanía. Intentar de apagar el incendio, si yo soy el que le di ese lanzallamas al loco, ¿me explico? Y si no había ningún bueno. Porque, por ejemplo, hasta en este periodo electoral estamos viendo realmente voces disidentes en redes sociales. Porque, por ejemplo, hace 4 años TikTok no existía. Antes, o sea, existía, pero eso fue antes de pandemia. Nadie usaba TikTok, no había este tipo de espacios.
Entonces, por ejemplo, o sea, la ciudadanía, ¿cómo iba a saber? Ahorita porque hay gente como yo, Alex, un montón de gente partiéndose el lomo buscando información para que la gente sepa. Pero de verdad, yo te puedo decir, tal cual, que la ciudadanía no va a tener la culpa de... Y es más, Pate, te tengo una propuesta, no sé qué te parece. Te tengo una, no se te La escucha. culpa. Si no tenía los medios para saber por quién estaba votando. Va, entonces, Perdón, Carlos. hacemos algo. Yo me propongo, y es más, a mí me gustaría, como digo, porque yo tenía la misma eh, inquietud que vos hace 4 años. Yo me dediqué a hacer foros, yo me dediqué a llevar a los candidatos a... ¿Por qué no hacemos algo parecido? O sea, fuera de cuentos, ¿por qué no armamos un debate? ¿O por qué no facilitamos? Porque se me ocurre que los nuevos políticos que tengamos, o sea, crear algún tipo de plataforma. Como le dije a Crispín, o sea, siempre que cualquier diputado o candidato lo que quiera hablar conmigo está, y si algún, por ejemplo, compañero tuyo en el partido quiere hablar, también se le recibe. O sea, No, pero lo que se me ocurre es ponete, vos mencionaste ahorita, ponete tu voz, ponete Alexa Portillo, el otro cómanse siempre incómodo. Mara, así como ustedes, que están tratando, como decís, rompiéndose el lomo, obteniendo información, ¿por qué no trabajamos juntos? Que creo que eso es lo que hace falta. Por ejemplo, se me ocurre, yo tengo un espacio físico para hacer un foro, y yo lo puedo dar gratis, ponete, y ustedes lancen la campaña, ponete el primer foro tiktokero, ponete, se me ocurre, ponete, yo como te digo, yo te puedo echar la mano facilitando el espacio. bajo la bandera de Creo no va a pasar eso. No te estoy diciendo que se habla bajo la bandera de Creo, yo no voy a poner la bandera de Creo, pero sí voy a encargarme de estar ahí presente porque yo quiero que ese espacio sea, ¿me entendés? O sea, lo que yo siempre he sido claro. Tú me escribiste a mí o no te escribí a vos. Correcto. Quien quiera la palabra en mi espacio es bienvenido. Pero ¿Okay? ¿por qué no trabajamos juntos? ¿Por qué no trabajamos todos juntos? Porque en el momento en que vos te postulás a un cargo de elección pública, ¿sí? En ese momento dejas de ser, por ejemplo, pasó con el Porto Informa, dejas de ser mi cuate y te convertís en el candidato. Y mi trabajo ya no es ser tu cuate, es increparte qué planteas hacer ahí arriba. Mi Exacto. Trabajo ya no es estar contigo de, ay, sí, que no sé qué, que bla, 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 que es que no, no. Mi trabajo es saber qué quieres ir a hacer y cómo lo quieres ir a hacer. No, exacto, es que mira, pues yo no te estoy diciendo que que hagamos eso y que seamos cuates, no. Lo que te estoy diciendo es que juntemos a todas esas voces y nosotros, o sea, como vos bien dijiste, en el momento que yo decidí, por ejemplo, aceptar, presentar mi papelería para poder tener el cartoncito de este cartoncito, por ejemplo, el momento que yo decidí eso, yo me adquirí un compromiso con la ciudadanía. Y te estoy diciendo que yo lo que quiero es que increpen, o sea, que no se increpen. No te estoy diciendo, como te digo, que te voy a dar ese espacio para que seamos amigos y no. Lo que te estoy diciendo es que te estoy dando yo puedo facilitar para dar ese espacio y que nosotros lleguemos a responder sus preguntas, porque eso es lo que se necesita. Lo que necesita el político es que haya una ciudadanía que le recuerde que es su jefe. Y aquí estoy. Y lo que Todos los días recordándole a la gente, y lo repito para todas las personas que están viendo, el diputado no se le debe de agradecer, por ejemplo, que fiscalice, porque es parte de sus labores. Al diputado no se le debe de agradecer que legisle correctamente, porque es parte de sus labores. El diputado es tu empleado, no vos el empleado del diputado. Y eso es lo que hago yo, increpo, denuncio y veo por la información, y porque el pueblo sepa sus obligaciones y también reconozca sus derechos. No, definitivamente. Y mi obligación es responderte. O sea, así de simple. Pero lo que tenemos que hacer es que tenemos que romper la rueda. Porque ya basta, por ejemplo, de que la gente se tenga que romper el lomo para obtener respuestas. Ya basta de que la gente se tenga que romper el lomo para obtener información. Nosotros los políticos tenemos que estar dispuestos a dártela. ¿Me explico? ¿Y cómo hacemos esto? Que todas las voces sean nosotros, que evidencien quiénes son los políticos nuevos y viejos que estén dispuestos a sentarse y a que lo cuestionen sobre cualquier cosa que tenga que ver con su labor. ¿Y cuál es la labor de la ciudadanía? Que la ciudadanía pueda también concentrarse a través de voces y personas que indirectamente han escogido ser voceros de la ciudadanía, como vos y como todos los demás tiktokeros, que puedan llevar ese mensaje y que la ciudadanía pueda escoger a una mejor persona. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, vos ahorita, por ejemplo, vos me dijiste, tal vez ahorita te estamos llegando a unas, no sé, 3,000 personas, se me ocurre. Pero ponete si hacemos ese espacio en conjunto, donde nosotros los políticos, los nuevos políticos, queremos demostrar que somos diferentes. Y entonces ustedes, por ejemplo, desde su espacio van a poder hacer las preguntas directas, indirectas, incómodas, como, no sé cómo lo quieran manejar. Pero nosotros los nuevos políticos tenemos que comprometernos a rendirle cuentas a ustedes, a decirles, este es mi plan, estas son mis ideas, esto es lo que queremos hacer. ¿Me explico? O sea, nosotros no podemos seguir con ese papel de pelear con la ciudadanía. Para que Guatemala cambie, nosotros tenemos que escucharnos mutuamente. El político debe escuchar a la población, acatar lo que ellos quieren, y también la ciudadanía tiene que saber lo que está haciendo su político. ¿Y cómo se logra eso? Con comunicación. Porque si estamos así peleando de que, como dice, no va a cambiar nada. Estas son las elecciones más importantes democráticamente. Y si nosotros no trabajamos diferente, lo único que vamos a causar es que todo va a seguir siendo lo mismo. Tal vez vamos a llegar 5, 10, pero como bien dijiste, para cambiar una ley, para cambiar el sistema, necesitamos mínimo 90 votos. O sea, necesitamos que mínimo haya 90 personas decentes que quieran trabajar por Guatemala. ¿Y cómo podemos hacer eso? Garantizando que esas personas, que sus ideas, que sus iniciativas, que sus propuestas se den a conocer. ¿Y cómo lo podemos hacer? No podemos porque no contamos con el dinero de la maquinaria electoral y de la corrupción. Lo que tenemos que hacer es utilizar las herramientas que tenemos. O sea, lo que tenemos que hacer es ponernos a disposición de personas como ustedes y que ustedes nos ayuden para ir renovando el sistema. Ahí es donde vos entrarías, por ejemplo, a un rol determinante completamente para cambiar el sistema. Porque ahí dejas de ser por ejemplo, ya no tenés la necesidad de ser un político directo, o sea, un político partidista o un político de partido, pero sí podrá ser un político, por ejemplo, un agente de cambio. Y eso es lo que yo quiero. Y por eso ahí te digo, lo que podríamos hacer, y tal vez nos podríamos juntar a echarnos un café y tal vez mejorar la idea, lo digo porque yo no quiero que sea bajo la bandera de Creo, pero sí quiero que sea bajo la bandera de la renovación. Como te digo, que personas como vos, como Alexa, como el Siempre Incómodo, como toda esta Mara que está viendo cómo saca, o sea, que sepa de que hay un cambio, que se está creando un cambio, que hay personas que quieren ser parte de ese cambio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Trabajando juntos. Porque ya, si ya basta por ejemplo, ser el que tira la piedra, el que se esconde, no, el país nunca va a cambiar si nosotros no nos estrechamos la mano. Vos como ciudadano, yo como político decidimos tomar nuestro rol y lograr el cambio. O sea, yo te propongo eso, porque yo quiero dar ese paso al frente, y como te digo, no bajo una bandera partidista, sino como una bandera personal. Porque como te digo, porque yo estuve hace 6 años en la plaza gritando por un cambio. Nosotros organizábamos, mirábamos cómo abríamos esa grieta para que nos permitiera entrar en el sistema, y lo logramos. Pero ahora lo que necesitamos es finalizar esa misión, que es la de lograr la apertura total. ¿Cómo lo logramos? Trabajando juntos. Logramos hacer un cambio real, como te digo, un cambio político profundo, que lastimosamente no se aprovechó bien, porque llegaron los mismos de siempre a llenar esos espacios en las grietas, que yo creo que eso faltó, porque logramos sacar a personajes de la CIA, pero lo llenaron con más de los mismos. Entonces yo creo Mira, que ahora... muchas gracias. Para mí el tiempo, o sea, por mi viabilidad de tiempo, el tiempo se nos acabó, Carlos. Dale. Mira, agradezco que te hayas podido tomar el tiempo para poder aquí venir a rendir cuentas a la ciudadanía y dar respuestas, ¿verdad? Un placer haber compartido el espacio contigo. De verdad que si tenés algún otro, por ejemplo, compañero en partido, lo que querrás, que tenga la disposición también de venir a hablar conmigo, sabes que yo, como te dije la vez pasada, yo respondo, yo estoy dispuesto a abrirle la puerta de mi espacio a cualquier persona. Y de verdad que un gustazo haber compartido esta hora contigo y de verdad que gracias por haberte dado el tiempo, ¿va? ¿No? ¿Qué te parece? ¿No? ¿Qué te parece si nos intercambiamos números y empezamos a hacer algo diferente? Podría pensarlo y considerarlo. Va, ahí dejemos. Órale, Ahí mijo. estamos, Carlos, un gusto. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes, les agradezco su tiempo, les agradezco el cariño y a todos los que estuvieron aquí, especialmente en mi live echando porras y Igual, animando desde el inicio, y a los del live de Carlos, pasen todos una feliz noche y Manti se despide.